Bien, mis amados hermanos, a mí me correspondió la primera palabra y quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Trataré de ser lo más breve posible. Lucas, capítulo 23, verso 34. Amén. Le damos la gloria y la honra a ese Dios todopoderoso que nos dio el milagro más grande en nuestras vidas. Y es haber podido entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Y más que entenderlo, poder creerlo. Por eso estamos aquí, mis amados hermanos. Porque Él nos dio esa capacidad para hacerlo. Es un milagro de Él, no de nosotros, sino un milagro de Él. Entonces, mis amados hermanos, Lucas capítulo 23, verso 34. Dice la palabra. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Mis amados hermanos, cuando Cristo habla esa palabra, Él estaba siendo prácticamente atormentado, vulnerado, sacrificado, y ya los hermanos, a través de los estudios bíblicos, yo creo que los hermanos conocen esa historia. Es una historia de mucho dolor cuando nosotros leemos esa palabra. Pero fíjense ustedes, mis amados hermanos, que esto que estaba sucediendo hace más de 2000 años en este día, eso ya estaba siendo anunciado por la palabra de Dios, por Él mismo. Ya había sido anunciado ese sacrificio. 580 años atrás, ya estaba siendo anunciado. ¿Cómo iba Él a morir? ¿Cómo iba Él a ser sacrificado? ¿Cómo iba a ser como oveja llevada al matadero? Como cordero llevada al matadero. Delante de sus trasquiladores, como lo anuncia el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7. Entonces, mis amados hermanos, esto ya había sido anunciado. Lo mismo que es anunciado la llegada del Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Todo lo que está aquí en esta palabra, todo se ha cumplido al pie de la letra. Y todo se cumplirá lo que falta. Por eso es que en esta mañana tenemos nosotros que reaccionar como iglesia. Cada uno de nosotros. Reaccionar y darle el valor real a esa salvación tan gloriosa. Cuidarla como a buen tesoro, mis amados hermanos. Yo quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 22. Salmo capítulo 22. Este salmo fue escrito más de 580 años atrás. En este salmo, capítulo 22, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos declara todo el proceso y padecimiento de Cristo. Y todo se cumplió al pie de la letra, como ustedes lo van a leer. Entonces quiero que vayamos al verso 1. Vamos a tratar de leer varios versículos. Y lo vamos a leer y lo vamos a meditar también cada uno de nosotros, ponerle mucho sentido a esta palabra, para que podamos entender por qué tenía que cumplirse todo. Entonces la palabra de Dios dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él en ese momento, Dios el Padre, se había alejado, porque tenía que cumplirse realmente todo lo que había sido anunciado, porque a través de Él, Dios iba a reconciliar al hombre con Él mismo. Entonces, mis amados hermanos, Él tenía que
pasar por esta situación. Entonces, aunque él le dice, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero no pasó. Él se la tuvo que beber todita. Todita, cargado con todos los pecados de nosotros, para poder entablar esa amistad, esa reconciliación con Dios. Y haberse efectuado la gran posibilidad de una salvación para el pueblo gentil. Entonces, mis amados hermanos, dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice el verso 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres y esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. O sea que el Padre estaba siempre ahí con el pueblo de Israel. Siempre fue fiel. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Se imaginan ustedes esa situación? Despreciado del pueblo fue él. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Porque él vino al salvar el mundo y él se complacía. Todo lo que hacía, lo hacía en el orden de Jehová. Entonces dice la palabra en el verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Prácticamente, imagínense ustedes ese cuadro, mis amados hermanos. Estaba solo, siendo el Hijo de Dios. Estaba totalmente solo, a merced de todo el empodio diabólico que había en ese momento. Entonces, mis amados hermanos, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Quiénes eran esos? Satanás y todos sus secuaces, todos los malignos, todo estaba, eso era lo que rodeaba al Señor allí en ese momento. Dicen, abrieron mi boca, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Se imaginan ustedes el cuadro de dolor por el que él estaba pasando en este presente, en el presente donde él estaba siendo sacrificado? Y esto ya estaba siendo anunciado más de 580 años atrás y todo se estaba cumpliendo al pie de la letra, mis amados hermanos. Entonces dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice que los huesos de él se descoyuntaron a través del escarnio, el sacrificio que estaban haciendo sobre su cuerpo. Pero ¿sabe qué dice la palabra en un versículo que no lo tengo aquí presente? Dice que Dios cuidó todos sus huesos, que ninguno de ellos fue partido. Dios estuvo siempre ahí presente en ese punto. Entonces dice la palabra, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. ¿Se imagina toda lo diabólico que estaba allí en ese lugar? ¿Se imaginan ustedes ese cuadro? Todo Satanás con todos los malignos, con todos los espíritus inmundos que habían allí en ese lugar. ¿Se imaginan ustedes ese cuadro? Era lo
lo único que lo rodeaba a él en ese momento. Y ese pueblo de Israel que tenía sobre su corazón ese velo que le impedía creer en el Jesús glorioso, en el Mesías que ya había sido anunciado. Entonces, mis amados hermanos, dice, y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto se cumplió, mis amados hermanos, al pie de la letra se cumplió el día que lo sacrificaron a él. Cuando le quitaron los vestidos para bajarlo de la cruz, se reían y echaban suertes sobre su ropa. Todo se cumplió al pie de la letra. Dice, mas tú, Jehová, no te alejes de mí, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces, mis amados hermanos, Dios en su misericordia, Jesús en su misericordia nos mostró un gran amor y lo importante que es el perdón. Eso nos lo enseñó Jesús en ese momento y lo dejó cimentado para nosotros. Lo tremendo es, ¿lo podemos hacer? ¿Podemos ser como Él? Claro que podemos ser como Él, porque la palabra de Dios dice que hasta que todos lleguemos a la unidad del Espíritu, al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la medida, dice a la medida, podemos llegar a la medida de la estatura de Él, al conocimiento del Hijo suyo, al conocimiento de Cristo. ¿Y cómo lo podemos lograr? Desechando argumentos y toda altivez que se levanten contra Él y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Ese es un paso muy especial para lograrlo, mis amados hermanos. Podemos llegar a la estatura de Él. Y hay un gran ejemplo ya para terminar en la palabra de un hombre que fue para ese hombre Cristo el referente de su vida. Y hoy quiero decirles que el referente de nuestra vida es Jesucristo, mis amados hermanos. Y ya para terminar quiero mostrarles a ese hombre que lo hizo igual. Mis amados hermanos, vamos al libro de los Hechos capítulo 7, verso 46. Libro de los Hechos capítulo 7, verso 46 y terminamos ahí, mis amados hermanos. Pero lo podemos lograr, así como este hombre lo logró porque tuvo la enseñanza de Jesús. Ver capítulo 7, verso 46. Leámoslo desde Hechos 7. Desde el 51, mis amados hermanos, para no demorarnos más. Aquí estaba Esteban, mis amados hermanos, y Esteban le estaba hablando a los judíos. Les estaba predicando, les estaba recordando la palabra de Dios al mismo pueblo judío. Que en ese momento ese pueblo era lleno de soberbia, que no quería escuchar. Entonces Esteban les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Porque los padres en los antiguos mataban hasta los mismos profetas. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, como ya lo vimos ahorita en el Salmo 22. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos aman la ley, pero no la guardan. No la cumplen o cumplen una partecita,
pero lo que es más importante no lo cumplían. Entonces, mis amados hermanos, dice, verso 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y el verso 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, igual como Cristo lo hizo. En una de las palabras que los hermanos van a leer. Y dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz. Mire lo que clamó él. Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis amados hermanos, yo lo único que digo como razonable esta mañana, Dios nos enseñó el perdón y ese es un punto de mucho quiebre en nuestras vidas. Difícil, pero lo podemos lograr y lo podemos hacer. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Toda ofensa hay que perdonarla, como Cristo lo hizo, como lo hizo Esteban. Guardemos y cuidemos la salvación, porque todo lo que está escrito en esta palabra, lo por venir, se va a cumplir. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Gloria al Señor. Sí, hermanos, como nos decía el hermano, de todas esas cosas que el Señor encontró y que tuvo que librarnos, ¿qué hizo Él? Perdonar a un pueblo que lo estaba apedreando, que lo estaba humillando, y era el principio de la salvación. No hay salvación si mi corazón está enganchado en la falta de perdón, porque la falta de perdón es la puerta a la idolatría, a la egolatría, a la abominación de Jehová. ¿Sí está claro, amados hermanos? Debemos saber que no podemos quedar enganchados porque el Señor, lo que dijo Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. Él estaba partiendo, iba a dormir, no podía irse con su corazón maltratado por la falta de perdón. Y también debía pedir que fueran perdonados sus agresores. Estaba cuidando su corazón, su alma y cuidando al pueblo que quedaba. ¿Sí está claro? La falta de perdón es supremamente grave porque tranca la salvación y no vale la pena, como alguna vez yo les dije, el que no ha perdonado está idolatrando la causa de esa falta de perdón. Si tiene una rencilla con una persona, usted está idolatrando a esa persona porque la está poniendo por arriba de Dios. Hay que perdonar porque Cristo perdonó y nos enseña a perdonar porque nuestra alma contaminada con esta clase de raíces no pasará. Amén. Bien, amados hermanos, le damos gloria al Señor por esta palabra que es muy importante porque es la entrada de plano a la posesión de la salvación. Y miren cómo están de hiladas que la palabra no se equivoca. Ya un alma que recibe el perdón tiene la oportunidad de entrar en Cristo a los cielos. Tenemos la segunda palabra por nuestra hermana Alejandra Moreno y viene con nosotros. Buenos días a todos los hermanos. La segunda palabra la encontramos en Lucas, capítulo 23, el versículo 43. Pero antes quisiera hacer una corta oración para que Dios nos abra el corazón. Amén. Señor Jesús,
Este es un día muy especial para nosotros como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos para que nuestro corazón sea abierto, Señor. Abre nuestro oído a entender tu palabra, Señor. Señor, no estamos aquí como a la aventura, Señor. Estamos porque queremos y anhelamos aprender de ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, esta palabra está en Lucas capítulo 23, el versículo 43. Y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando yo miraba esta palabra me preguntaba, ¿por qué Jesús dijo esta palabra? Entonces vamos a ver en los versículos anteriores que Jesús estaba crucificado al lado de dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero vamos a ver que cada uno de ellos tuvo una situación diferente. Quiero que veamos el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban, así está. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, a mí me llamaba la atención particularmente este versículo, porque la palabra injuria quiere decir que tú ofendes a alguien. Aquí había un hombre que estaba ofendiendo a Jesús. Cuando a uno lo ofenden, no le dicen cosas bonitas, ¿no? Le dicen groserías, malas palabras. Y este hombre estaba ofendiendo a Jesús, al igual que todos los demás hombres. Cuando nosotros miramos esta palabra en los otros dos evangelios, de Mateo y de Marcos, nos dice que los dos le injuriaban. Pero ¿qué pasó? Aquí hubo un hombre que pasaba las horas, tuvo un cambio de corazón. Por eso aquí solo dice, solo uno se quedó injuriando. El otro pudo reconocer a Jesús. Y eso es lo bonito de esta palabra. Quiero que sigamos leyendo el versículo 40. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este hombre no se quedó en su misma posición. Voy a ser el grosero, voy a ser el que ofende a Jesús, sino que tomó una decisión. Amén. Pero, entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? ¿Y qué aprendí en esta palabra? Todos nosotros hemos sido esos malhechores, todos nosotros. Pero depende de nosotros de qué lado nos queremos quedar, de los que siguen ofendiendo a Jesús o de aquel que pasando las horas lo reconoce. Amén. Vamos a seguir leyendo. Quiero que veamos por qué o qué le permitió a este hombre cambiar su posición, dejar de injuriar a Jesús. Vamos a ver el versículo 41. Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Cuando yo veía esta palabra, veía que fue un hombre que era consciente de sus hechos. Estaba en su último día, estaba en su último momento y dijo, yo voy a dar cuentas. Yo de aquí voy a dar cuentas. Ninguno de nosotros es la excepción. Todos daremos cuentas. ¿Cómo va a estar nuestro corazón? ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿Somos los que injuriamos o somos los que nos acercamos a Él? Este proceso que este hombre hizo fue volver en sí. Y fue volver en sí para poder reconocer sus malos hechos. Amén. Este es un proceso muy importante en nuestra vida como creyentes. Vamos a seguir leyendo. Versículo 42. Después de que este hombre volvió en sí y buscó el perdón de Jesús, vamos a ver qué hizo. Porque no solo decir, sí, estoy pecando. Hay que accionar. Y esto fue lo que hizo este hombre. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué pudo? Aquí lo resumí así. Este hombre volvió en sí, se acercó a buscar el perdón, pero ¿qué hizo? Confesó con su boca y creyó en su corazón que Jesús era su Salvador.
Porque si este hombre no hubiera hecho este paso, no hubiese podido corregir al otro malhechor que seguía injuriando a Jesús. Y no hubiese podido cambiar su pensamiento pasadas las horas. Y esa es una invitación para todos nosotros. No sabemos si hoy va a ser nuestro último día. Y quiero que sigamos leyendo la respuesta de Jesús. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay dos palabras, hay dos pasos muy importantes. Aquí Jesús le dijo básicamente: te perdono. Y lo dejó volver a él. Pero hay una palabra que, mejor dicho, es clave en este proceso. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo hoy. No lo hizo ayer, no lo hizo mañana, lo hizo hoy. Hoy. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sabemos si vamos a llegar a mañana. Entonces, hoy es la oportunidad para todos nosotros. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Yo te pregunto, si hoy tuvieras que presentarte delante de Jesús, si hoy tuviéramos que nos llamara, ¿cómo está tu corazón? ¿Como aquel malhechor que ofende o como aquel malhechor que decide arrepentirse? No me tienes que contestar a mí. Solamente si hoy fuera tu último día, tú sabes la respuesta. Amén. Entonces, hoy, hermanos, quisiera invitarlos a aprovechar esa oportunidad de acercarnos, porque el mismo Jesús nos llamó a que hoy nos acercáramos a Él. Si nunca has hecho la oración de fe, te invito a que al final de culto lo hagas. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, amén. Si te has alejado de Dios, porque muchas veces nosotros hemos sido los malhechores, hoy es la oportunidad para que vuelvas en amistad con Él. De todo corazón te invito y me invito a mí misma a no dejar pasar esta oportunidad, porque el que estás ahí, solo Dios ha tenido misericordia de ti. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Así es, amados hermanos. Y viene la hermana Silvia con nosotros, porque allí también está el espíritu de adopción y muchas cosas gloriosas. Vamos a ver el Espíritu Santo por donde guía a nuestra hermana para traernos esta tercera palabra. Amén. Muchas bendiciones a mis hermanos. Qué maravilloso verles en esta mañana preciosa. Por la misericordia grande de nuestro Dios, nos encontramos en este día, en este lugar, adorando y bendiciendo su santo nombre. Y sobre todo dándole muchas gracias por ese hermoso sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Porque Él no escatimó a su propio Hijo por salvarnos, por darnos vida. Y en esta mañana es un gozo y es una alegría estar aquí. También a los hermanos que están fuera, pero que están conectados con nosotros. Muchas bendiciones. En esta mañana me ha correspondido la tercera palabra que el Señor, expresó allí en la cruz del Calvario. Y vemos, amados hermanos, que hemos visto allí, estamos ubicados en este momento, allí, en el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Y vemos que el Señor Jesús estaba pasando unos momentos muy difíciles, unos momentos en los cuales todo estaba siendo consumado en la vida de Él. Y en este momento vemos, y vamos a ir a Juan 19, 26 y 27, para poder ver que el Señor, aunque estaba pasando por un momento muy difícil, nos da un gran ejemplo, y es la responsabilidad que tenemos como hijos. En esta mañana vemos muchos jóvenes, y es maravilloso, y niños y adultos.
Y el Señor nos habla para que nosotros también podamos recibir ese maravilloso ejemplo que Él nos dio allí en la cruz. Dice la palabra del Señor, 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que sabemos que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y el 27, después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces podemos ver que a pesar de este momento tan difícil y crucial, el Señor no desamparó a su madre terrenal, no la desamparó. Y este es un ejemplo maravilloso que el Señor nos da como hijos, que debemos nosotros responder por nuestros padres, honrarles, amarles, procurar lo mejor para ellos. Entonces, el discípulo, ¿qué dijo? En ese mismo momento la recibió en su casa, porque el Señor Jesús sabía que este discípulo tenía mucho amor en su corazón y podía suplir no solamente la necesidad de que quedaba sin su hijo. Yo no sé por qué el Señor no le dijo a los demás hermanos, pero ni a sus demás discípulos, pero escogió a este discípulo porque tenía amor en su corazón. Y es que cuando una persona tiene amor en su corazón, puede dar ese amor a muchos. Y por ese amor, muchos pueden ser bendecidos. Vamos también en esta mañana a ver de pronto unos 3 versículos más. Y los vamos a ver en el libro de Efesios, del 1 al 3. Vamos a ir al libro de Efesios 6, del 1 al 3. Y dice aquí la palabra, el primer versículo. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces es justo que cuando el padre y la madre necesiten de sus hijos estén allí prestos para ayudarlos. No para decir, no, es que nuestros padres no nos dieron buen ejemplo. No es para juzgarlos. Es justo delante del Señor que los hijos honren a sus padres. Y vamos al versículo 2 que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice la palabra, con promesa. Entonces, hijos queridos que están en este lugar, honren a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque este es el primer mandamiento con promesa que da el Señor. Y nosotros como padres también debemos enseñarles el temor del Señor para que ellos crezcan en obediencia. Porque el Señor dice que instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si nosotros podemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, enseñándoles esta palabra, no siendo de pronto muy cansones ni muy exasperantes, sino con amor y dándoles sobre todo un ejemplo para que ellos puedan seguir ese ejemplo que el Señor nos dejó en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hijos queridos que están en este día, en este lugar, y allí en la llamada o fuera del país, obedezcamos, honremos, respetemos. Y como el Señor Jesús estando allí en esa angustia, pagando por nosotros, no dejó desamparada a su madre, sino que la encomendó al que él sabía que podía amarla y darle lo que ella necesitaba. Entonces voy a pedir el favor, los que puedan de pie, se pongan de pie y vamos a estar haciendo una oración en esta mañana por la familia. Vamos a orar por los padres para que nos dé la sabiduría
y los que son hijos, por los hijos, para que el Señor los guíe. Padre, en esta mañana te adoramos. En esta mañana te bendecimos, Padre bueno. Estamos aquí delante del trono de tu gracia, Señor, contemplando lo maravilloso, Señor, de ese amor y esa bondad y esa misericordia grande y excelsa que tuviste para cada uno de nosotros. Perdón. Y ponemos nuestras familias delante de tu presencia, a los padres para que tengan la sabiduría de guiar a sus hijos y de darles un ejemplo maravilloso de vida, Señor, y de vida en abundancia como tú nos enseñaste. Gracias por ese ejemplo hermoso, Señor, en la cruz del Calvario. Al no dejar desamparada a aquella madre, Señor, que había prodigado sus cuidados. Señor, oramos en esta mañana también por los hijos, Padre. Mira aquellos hijos, Señor, Dios mío, que a veces son desobedientes, Señor, que a veces no quieren, Señor, honrar a sus padres. En esta mañana te suplicamos, poderoso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, que fue obediente en todo a ti, que estos jóvenes y estas señoritas y estos niños y estas niñas, Señor, puedan aprender el camino, Señor, de la obediencia, para que tengan una larga vida y una bendecida vida. Gracias en esta mañana, hermoso Dios, por tu presencia, Señor, porque nosotros estamos seguros que tú estás aquí, Señor. Por medio de tu Espíritu estás tocando nuestra vida. Si hay disensiones o problemas en los hogares, Señor Dios mío, por tu misericordia, reconcilia, Padre Santo. Que sea, Señor, un hogar de bendición, un hogar donde se respire el amor y la bondad y la misericordia. Señor, gracias porque eres nuestro amado Padre. Y nosotros también te debemos obediencia como tu Hijo Cristo. Te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por los niños y los jóvenes y los hermanos de la iglesia Tabor, porque cada día queremos esforzarnos para conocerte, para amarte y para bendecirte y para ser obedientes a esta tu hermosa palabra. Gracias en esta mañana, mi Señor. Te glorificamos y te exaltamos. Amén y amén. Dios les continúe bendeciendo, mis hermanos. Gloria al Señor. Santificamos su nombre. ¿Quiénes son la familia de Dios? Aleluya. Somos el pueblo de Dios, la familia de Dios. Ya no somos advenedizos, ya no somos desconocidos. Alabamos al Señor. Bien, vamos a continuar con el servicio de la ofrenda. Voy a invitar a nuestra hermana Gina que pase con nosotros. Por la misericordia de Dios, mis hermanos, me correspondió el servicio de la ofrenda. ¿Cuántos sabemos que nosotros somos ofrenda para Dios? Amén, mis hermanos. Y hoy estamos conmemorando, hermanos, el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta que Dios hizo en la cruz por nosotros. Pero muchas veces, mis hermanos, tal vez confiamos en muchas cosas adicionales y no ponemos nuestra vista en Dios. Cuando Él murió en la cruz, no solamente nos salvó, sino nos liberó de nuestras cadenas. ¿Cuánto lo creen? Nos liberó de nuestro pecado. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, nos liberó de toda circunstancia económica, de cualquier problema, porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Quiero invitarlos a mis hermanos a Isaías 30. Isaías 31. Isaías 31. Amén. Y quiero mostrarle a mis hermanos que Dios cuida de nosotros si ponemos nuestra confianza en Él y no en los hombres. Amén. ¿Dios cuida de quién? Si ponemos nuestra confianza en Él. Amén. Miren el versículo 31:1. Dice: hay de los que descienden a Egipto. ¿Por qué? Por ayuda. ¿Y qué más? Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. ¿Pero qué hacen? Y no miran al Santo de Israel, ¿ni qué? Ni buscan a Jehová. Hermanos, ¿qué pasa cuando yo me preocupo más por los afanes de la vida? Me preocupo más por las cosas de la vida y no por buscar a Dios.
Miren el versículo 3. Versículo 3 dice, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, al quitar esas circunstancias, al quitar tal vez, hermano, lo que idolatramos, ¿qué pasa? Cuando extiende Jehová su mano, ¿caerá qué? El ayudador. ¿Y quedará quién más? El ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuando, por ejemplo, yo pongo mi mirada en mi trabajo y confío en mi trabajo porque mi trabajo es el que me da sustento, ¿eso es verdad o es Dios el que me da el sustento? Es Dios el que me da sustento. No es que mi trabajo, mi empresa, y pongo mi mirada en mi empresa. ¿Es mi empresa la que me da el sustento o Dios es el que me da el sustento? Dios. Es que, Señor, tengo muchas deudas, entonces pongo en poner las deudas como nuestros Dios. Y entonces ya no pienso en Dios, sino en las deudas, en los problemas. Hermanos, nuestra mirada debe estar ¿en dónde? En Dios. ¿Por qué? Por el versículo 5. Miremoslo, mis hermanos. Dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos. ¿A quién? A Jerusalén. ¿Qué significa amparar? Significa proteger. ¿Quién nos protege, mis hermanos? Dios. Amén. Dice, volvámoslo a leer. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. ¿Qué hará, mis hermanos? Amparando, librando, preservando. ¿Y qué más? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Hermanos queridos, pongamos nuestra mirada en Dios y confiamos en Él. Amén. Pongamos nuestros problemas en Dios y confiamos en Él. Miren, hermanos, el Salmo 22:5. Es un versículo muy común entre nosotros. Salmo 22:5. No, perdónenme, mis hermanos. Ese no es. Es el Salmo 34:9. Salmo 34:9. Amén. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues ¿qué? Pues nada falta a los que le temen. Amén. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan, ¿qué más dice, hermanos? No tendrán ¿qué? Falta de ningún bien. Amén. Quiero invitar a la iglesia a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar por eso. Amén. Para que podamos temer a Dios, confiar en Él y confiar en su palabra, que no faltará ningún bien en nosotros. Amén. Padre celestial, te alabamos y te honramos porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros, Señor. Padre Santo, ponemos nuestras finanzas, ponemos la ofrenda, Señor Jesús, en tus manos. Padre celestial, tú conoces la necesidad económica de cada hermano. Tú conoces la necesidad de empleo de cada hermano, Señor. Tú conoces, Padre Santo, la necesidad de cada una de las empresas de los hermanos. Señor, eres tú quien las conoces. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Nuestra mano está en ti, Padre Santo. Creemos, Señor Jesús, que tú estás aquí, Señor, y confiamos en ti, Señor. Tu palabra dice que los que confían en Jehová no tendrán necesidad de ningún bien, Señor. Padre Santo, ofrendamos esta mañana con todo el corazón, sabiendo, Señor, que eres tú, Señor, el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Mira las deudas de los hermanos, Señor. Mira mis deudas, Señor. Padre Santo, que pon tu mano poderosa, Señor. Danos, Padre mío, la capacidad de trabajo, Señor. Bendícenos, Señor, para poder pagar, Señor. Confirma tu palabra, Señor, que tú nos pondrás por cabeza y no por cola, Padre Santo. Señor Jesús, que pediremos, que no pediremos prestado, sino al contrario, que nosotros podremos dar, Padre mío, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitar a nuestra hermana Joana. Gloria al Señor. Bendito y adorado sea el Señor por el gozo y la disposición de los hermanos. Tenemos la cuarta palabra, siendo Dios,
nos muestra el gran sacrificio que le significó, el gran dolor, la angustia que vivió. Y esta palabra nos la trae la hermana Jenny Moreno. Buenos días a todos los hermanos, Dios los bendiga. La cuarta palabra la encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46. Pero vamos a leer desde el versículo 45. Y dice la palabra, Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Y es una palabra muy dolorosa. Siento que de todas las palabras, esta mueve todas las fibras del corazón. Amén. Y cómo estaba toda la situación, estaba en tinieblas, aunque eran las 3 de la tarde. ¿Y por qué sucedía esto? Porque lo único que separa a Dios del hombre es el pecado. Y Cristo en ese momento estaba enfrentando a la muerte misma, siendo el inocente, por ti y por mí. Entonces, por eso se presentaba este estado espiritual. Entonces, quiero que vayamos al Salmo 22. Yo sé que el hermano Armando ya lo compartió, pero les voy a tocar 2 versículos. El Salmo 22, el título es Un grito de angustia y un canto de alabanza. Y ya vamos a ver la importancia del título de este salmo. Y dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces, aquí vemos una palabra, no había descanso, como lo podemos ver. El reposo, uno de los sinónimos es el descanso. Y él dice, acá nos muestra, clamo de día y de noche y no hay para mí reposo. No había reposo ni de día ni de noche, aunque oraba intensamente. ¿Por qué? Porque estaba desamparado. Es decir, no tenía el favor de Dios. Entonces, pero sin embargo, aunque esta palabra es muy dolorosa, como lo vimos, también es un grito de victoria, como lo dice el título del Salmo. ¿Por qué? ¿Y para quién es esa victoria? ¿Para quién es la victoria? Para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro reposo. Hoy tenemos ese reposo y ese reposo es Cristo. Entonces, en Hebreos, vamos a ir a Hebreos. Bueno, no lo voy a leer, pero en Hebreos, en el versículo 3, nos habla sobre el reposo del pueblo de Dios. Aquí estaba hablando el pueblo de Israel. Ellos decidieron rechazar ese reposo. Sin embargo, esto también va para nosotros. Amén. Entonces, Dios hoy nos está exhortando a entrar en ese reposo que es Cristo. Y lo vamos a leer en algunos versículos. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra, Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aún hoy permanece esa promesa. El estar aquí todos reunidos, los que están allá conectados, los que están como invitados, esa promesa hoy, hasta el día de hoy, sigue vigente. Amén. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto es doloroso, porque teniendo la oportunidad, el pueblo de Israel no lo alcanzó. Pero esto también es con un propósito, para que tú y yo lo alcancemos. Amén. Porque, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Ese evangelio que transforma, ese evangelio que hoy nos tiene aquí, esa locura de la predicación que hoy nos tiene a todos aquí. Amén. Un gloria a Dios para el Cristo que te salvó y me salvó. ¿Y qué dice? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No fue provecho porque ellos dudaron. Entonces, cuando hay duda, es muy difícil actuar. En lo que tú no crees, tú no vas a actuar. Si hay un negocio que va a ir mal, tú no vas a invertir en eso.
Y eso fue lo que pasó. No se trata solo de oír la palabra, de oír por oír, de decir que soy creyente y gloria a Dios por eso, hermano, gloria a Dios que estés acá, sino cuánto provecho, cuánto estás aprovechando esa oportunidad. Amén. ¿Y qué más sigue? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, en Cristo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, los que hemos creído. Quiero que saltemos al versículo 7. Otra vez determina un día, y quiero que lo lean ustedes. ¿Cuándo es el día? Hoy. Una hermana decía, lo único seguro que tenemos es el presente. Amén. Entonces, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. Y acá es muy importante esto, hermanos. Si oyeres hoy su voz, hoy lo estamos oyendo. No endurezcáis vuestros corazones, es decir, no seamos insensibles a lo que Dios nos está hablando. Entonces, si hoy lo estás oyendo, hermano, no endurezcas tu corazón. Esta palabra es para todos nosotros, tanto para los que ya hemos recibido como para los que hoy quieren iniciar en Cristo. Amén. Saltemos al versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en Cristo, también ha reposado de sus obras. Es decir, tú ya no cargas tu pecado, tú ya no cargas tus angustias, tú ya no cargas tu dolor. ¿Por qué? Porque estás entrando en Él. Y eso es muy importante, uno ya no batalla solo. Él dijo, desampárame a mí, pero no los desampares a ellos. Y por eso esta palabra es tan dolorosa, porque el pueblo, aunque oía, su corazón estaba endurecido. Amén. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hoy es el día. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que podemos poner nuestros pecados, nuestras angustias, todo lo que nos duele delante de Él, porque ya no somos solos, estamos en Él. Entonces, hoy se nos ruega, porque nos está diciendo procura con el alma, entrar en Cristo. Y que no cometamos el mismo error, porque acá en el versículo 11 lo dice, que lo dejó por ejemplo, dijo, para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No rechacemos ese camino de salvación. Un día sin Cristo es un día de muerte. Cada día que pasamos sin Cristo estamos condenados a muerte. No hay otro camino dado a los hombres sino Cristo. Entonces, si hoy decides tomar la decisión, porque eso es una invitación para los que nos visitan o para los que nos están escuchando y que es la primera vez que están conectados con nosotros, si hoy tomas la decisión de recibir a Cristo en tu corazón, vas a tener 7 cosas que el mundo no te va a dar. Vas a ser perdonado, vas a ser inocente, vas a tener vida y vida en abundancia, vas a ser libre, vas a ser limpio, vas a ser amigo y vas a tener un amigo y vas a ser amado. Ese es el reposo, eso es estar en Cristo. Y si nos hemos apartado, porque puede pasar, de Él por cualquier circunstancia, hermano, tú y Dios. Aquí las cuentas es tú y Dios. Y yo también tengo que dar cuentas de mis hechos. Vuelven esa amistad con Él. El pueblo endureció su corazón, pero esto también pasó para que tú y yo no lo hagamos, como ejemplo, para no caer en eso. Entonces no endurezcas tu corazón, confía en Él, descansa en Él, no te apartes de Él. Yo no sé qué estás atravesando, amado hermano. Cristo sí, Él es tu reposo, Él es tu descanso. Y mis hermanos, quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración porque Cristo sufrió el desamparo para que tú y yo podamos hoy tener el descanso. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gloria, Señor. Señor, tú te entregaste, Señor. Y aunque es una palabra dolorosa, cuando tú le dijiste al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor, sabemos que sufriste por nosotros, Señor. Hoy abre el entendimiento, Señor, y que nuestras almas sean convertidas a ti, Señor. Permítenos entender el poder de la cruz, Señor. Revela a tu iglesia, Padre Celestial, el poder de la cruz, Señor. Que no descuidemos
cuidemos esa salvación tan gloriosa, Señor, que tú nos has dado, Señor. Señor, somos privilegiados, Señor. No endurezcas nuestro corazón, Padre Celestial. Habla, Señor, a tu pueblo, Señor. Señor, transforma vidas, cambia corazones, Señor. Reafirma a cada uno de nosotros en tu evangelio, Señor. Que podamos ver esa cruz, que podamos amar la cruz y podamos entender la obra tan gloriosa, Señor. Tú sufriste, Señor, el desamparo del Padre, Señor, para que hoy nosotros podamos descansar en ti. Aleluya a tu nombre, Señor. Danos entendimiento y conocimiento de tu palabra. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Bien, amados hermanos, ahora tenemos la profesión que Dios nos dio, la gran comisión, su obra perfecta y lo que Él espera de su pueblo. Vamos a ir con la quinta palabra y la hermana Natalie con nosotros. Amados hermanos, el Señor los bendiga. Amén. Permítame un segundo. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Eso está mucho mejor. Amén. Amados hermanos, tengo el privilegio de traer la quinta palabra. La quinta palabra se encuentra en San Juan 19, 28 al 29. Vamos a leerla por acá para que nos dé un poquito más de tiempo. Amén. Dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La palabra se vuelve mantequilla cuando la meditamos, cuando nos preguntamos sobre ella. Y en estos pocos minutos que tenemos, quiero que meditemos juntos. Amén. Entonces, ¿qué es sed? ¿Quién me dice? Necesidad. Es una necesidad, un deseo ferviente. Eso es la sed. Ahora voy a mostrarles que en Juan 4 había una razón por la que él llegó a tener sed. En Juan 4 del 7 al 10. Espérenme que me queda al revés la Biblia. Juan 4 del 7 al 10. Juan 4 del 7 al 10. Vamos a ir, permítanme, yo voy llegando con ustedes. Juan 4, acá, amén. Del 7 al 10. 2 veces aparece que Jesús en la palabra pidió que le dieran de beber. La primera fue, ya la leímos en Juan, pero la segunda es esta. O la primera es esta y la segunda fue en la crucifixión. Miremos aquí por qué pidió de beber. Dice Juan 4 del 7 al 10. Dice: pero vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Y Jesús qué le dijo? Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Pero la mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero él, ¿qué le respondió? Le respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? ¿Tú qué harías? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Saben por qué dijo Jesús: tengo sed? Porque en ese momento él se estaba derramando hasta la última gota para que tú nunca más la sufrieras. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Ahora no me voy a centrar en lo que Jesús hizo, porque tú sabes y yo sé qué hizo. Me voy a centrar en que tú y yo sepamos quiénes somos en esa historia. Amén. Ahora, en esa historia habían soldados, había un Pilatos, había unos sacerdotes, había unos centuriones y había unos ladrones. Y los 2 primeros no se los voy a leer, se los voy a contar. Los soldados fueron a ese lugar y Judas lo entregó. Y ellos dijeron: ¿a quién vienes a buscar? Y dijeron: a Jesús el Nazareo. Y cuando él contestó: yo soy, ellos se fueron de espaldas y cayeron al suelo. Ellos conocieron desde ese momento quién era Jesús.
tanto que se fueron de espaldas, pero aún así lo entregaron. Luego siguieron Pilatos. Y Pilatos dice en Juan que él dijo, no me contestas a mí que tengo autoridad para matarte. Y él dijo, ninguna autoridad te es dada si no viene del cielo. Y desde ahí quiso soltarlo. Y lo reconoció tanto como rey que le colocó un letrero arriba que decía, Rey de los judíos. Pero aún así, ¿qué hizo? Lo entregó. Luego siguieron los sacerdotes y los centuriones. Y los sacerdotes y los centuriones es lo que quiero que leamos en este momento. Amén. Vamos a ir a Mateo 27, 41 al 45. Mateo 27, 41 al 45. Perdóname. Amén. Mateo 27, 41 al 45. ¿Qué hacían los sacerdotes? De esta manera, también los principales sacerdotes, ¿qué hacían? Escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar, si es rey de Israel, que descienda de la cruz. ¿Y qué? Y creeremos en él. Ellos conocían que él era el rey y aún así lo entregaron. Y cuando este hombre que estaba dando todo a través de él para que tú y yo nunca más tuviéramos sed, dijo, tengo sed, alguien corrió. Pasemos al 48. Al 48, 27, 48, y dijo, y al instante corriendo uno de los centuriones, uno de ellos tomó una esponja y la esponja la empapó en vinagre y poniéndolo en la caña, ¿qué hizo? Le dio de beber y poniéndole le dio de beber 49. Pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces este centurión que había corrido a él a darle de beber, a darle lo que él tenía que haber bebido, ¿qué hizo? El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, pero él ya había muerto y su tiempo ya se había acabado. Hermano, hablamos de un avivamiento. Hablamos de un toque en el corazón de las personas. Pero vienes y te sientas como el centurión y dices, voy a ir a ver a la iglesia, a ver cuándo hay terremotos, cuándo se parte el velo, cuándo se apaga el sol, cuándo siento algo que sientan todos los demás. ¿Eres tú ese personaje? Para terminar, hermanos, vamos a ver a los ladrones. Y quiero que en tu corazón te preguntes, ¿qué personaje soy yo? Amén. Vamos a ver a los ladrones en San Lucas 23, 38. En estos 3 minutos, amén. San Lucas, espérenme. San Lucas 23, 38. Ahí voy llegando con ustedes. 23, 38. Amén. Está el último personaje. Dice, había también sobre él un título en letras griegas, latinas y hebreas que decía, ese es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué hacía? Le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y dice el 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron ¿qué? Nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Quién fue el único que no miró el espectáculo sino se miró a sí mismo? El malhechor.
Hermano, yo te voy a preguntar en esta mañana, de todas estas personas que estaban mirando morir al Rey de Reyes, Señor de señores, el que es el todo y en todo, ¿quién fue el único que bebió? Pregúntatelo. ¿Quién fue el único que bebió? Que bebió del sacrificio que estaba viendo tener por él, porque se dio cuenta que él no lo podía pagar, que él estaba condenado y necesitaba de ese Cristo que estaba derramándose a sí mismo hasta decir: tengo sed, porque derramó hasta la última gota. Ese es el Cristo al que le servimos. Ese es el Cristo que merece ser glorificado. Ese es el Cristo que, aun siendo ladrón, le dijo lo siguiente. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, esta mañana, como lo dijeron mis compañeros, es el momento en el que puedes decir: acuérdate de mí con sed. Como lo hizo la mujer en el pozo: Señor, si tú eres agua de vida, dame de beber. Pero si no pedimos con sed, se nos va a cerrar la puerta como el centurión y ya no va a ser nuestro tiempo. No vas a tener tiempo de decir: Señor, acuérdate de mí, porque ya no va a haber agua para beber. Amén. Entonces, hermanos, para terminar, dice la palabra: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y quiero que veas la última acción de las personas a su alrededor, 47. Pero cuando el centurión, ¿se acuerdan del centurión? Pero cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud, todos los demás, ¿qué hicieron? Estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido. ¿Qué hacían? Golpearse el pecho no salva. Mirarse adentro, sí. Golpearse el pecho y decir: oh, qué hombre tan justo el que murió por mí, no salva. Pero decir lo que dijo el ladrón, sí. Señor, a pesar de mí, a pesar de mis hechos, acuérdate de mí cuando vuelvas. Y ese fue el único de toda esa multitud que estuvo con él en el paraíso en ese día. Hermano, el día de salvación es hoy. Si lo tienes aquí al frente, clámale con sed, porque solo la sed puede salvarte. Que Dios te bendiga. Y ahora vamos con la sexta palabra: conocimiento, entendimiento y la gloria de Dios sobre su pueblo. Aleluya. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer estar aquí, mis amados hermanos, con todos los hermanos. Hoy es un día especial, mis amados hermanos, porque recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es algo muy importante. Hoy me correspondió a mí la sexta palabra y es: consumado es. ¿Dónde está? En San Juan capítulo 19, versículo 30. Vamos a verlo, mis amados hermanos. Este versículo hay muchas cosas que mirar, que analizar, pero quiero llamar la atención en lo que significa consumado. Amén. Entonces la palabra dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa consumar? Consumar es cuando se cumple una obra de manera perfecta, total y sin defecto. Amén. Cuando hablamos de una persona que es consumada, hablamos de una persona que es excelente y perfeccionista. Amén. Es decir, porque lleva esa obra a su culmen perfecto. Amén. Entonces, Dios cumplía el propósito de manera perfecta para salvarnos a todos nosotros. Amén. En Isaías capítulo 53, mis amados hermanos, voy a invitarlos al versículo 5. Muestra claramente, mis amados hermanos, ese propósito. En Isaías 53, amén. El versículo 5 dice así la palabra: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Él cargó nuestra deuda. Amén. Él tenía un propósito y era salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la muerte, del infierno. Amén. Y Él estaba cubriendo ahí la deuda que debíamos pagar usted y yo. Amén. ¿Quién debía ser molido por esos pecados? Éramos nosotros, pero Él lo estaba haciendo por nosotros. Amén. Entonces, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, mis amados hermanos, esto se escribió en Isaías. Amén. Y en Isaías estaba profetizado. ¿Dónde se consumó? En la cruz del Calvario. Amén. Dios ya llevaba un propósito muy grande. ¿Cuántos años? Muchísimos. Ya llevaba Dios una obra demasiado grande. Por lo tanto, Él pagaba la deuda que nos correspondía a nosotros, hermanos. Y nos abrió un nuevo camino a través del velo. Porque nosotros estábamos sin Dios, apartados. Nosotros estábamos en esos delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Romanos 3:23. Vamos a verlo. Romanos capítulo 3. Versículo 23. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y estaban ¿cómo? Así estábamos, destituidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Amén. Entonces, pero cuando Cristo murió en la cruz y venció en la cruz, nos abrió un nuevo camino a través del velo. Y esto nos abrió una nueva esperanza, mis amados hermanos. Porque ahora ese camino que Él nos abrió, se le abrió para todo aquel que quiera aceptarlo en su corazón. Amén. Antes nadie podía entrar al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Y una vez al año, ¿sí? Y no sin sangre. Pero ahora todo aquel que decide creer a Dios puede entrar a la misma presencia de Dios. Voy a mostrárselo a los hermanos en Hebreos. Voy a invitarlos a Hebreos capítulo 10. Versículo 19. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? De la sangre de Jesucristo. Esto es algo demasiado impresionante. ¿Sí? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Sí? Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, mis amados hermanos, una vez que Dios nos abrió ese nuevo camino, se abrió una esperanza al mundo, porque ya no estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora Dios nos abrió una puerta de salvación por medio de Cristo. Pero esa puerta, mis amados hermanos, es para que todos, según el libre albedrío, cada uno pueda tomar la decisión si quiere entrar o no entrar. Amén. Si el hombre entra en Cristo, es salvo, es limpio, es perdonado. Pero si el hombre no entra en Cristo, pues sigue en condenación. Porque, hermanos, aquí hay cielo o infierno. Así como hay un Dios, hay un diablo. Así como hay ángeles, también hay demonios. Amén. Y a veces solo nos gusta hablar de Dios, pero también el diablo, la Biblia dice que anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ese camino que Dios nos abrió, nos dio dos opciones: o saldar la deuda por medio de la cruz, o saldar esa deuda en el infierno. Entonces, yo tengo pecado. Ese pecado puede saldarse en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? O ese pecado yo debo cubrirlo, yo debo pagarlo, pero hay una deuda. Ese pecado, la paga del pecado es muerte. Si el hombre decide creer en Cristo, Dios lo limpia de ese pecado y lo limpia de esa deuda. Pero si el hombre no es lavado con la sangre de Cristo, es deudor. ¿Y dónde debe pagar ese hombre? En el infierno. Y dice la Biblia que es un castigo eterno. Amén. Pero los que hemos creído, Romanos capítulo 8, versículo 2, los que hemos creído, mis amados hermanos, amén. En Romanos capítulo 8, el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado, ¿en dónde? En su carne.
Entonces nuestro pecado quedó clavado en la cruz, mis amados hermanos, de los que hemos creído en el Señor. No importa si fuimos mentirosos, si llegamos a ser los más imperfectos del mundo, Dios le dio una esperanza de salvación. Amén. A todos aquellos que deciden creer. Entonces, mis amados hermanos, esa decisión está para que nosotros la tomemos según nuestro libre albedrío. Porque cada uno debe decidir si es tinieblas o es luz. Amén. ¿Qué he visto, mis amados hermanos, que me preocupa en este momento que vivimos? Que muchas veces usted sale a la calle y pregunta quién es cristiano y la mayoría dice que Dios le bendiga, ¿sí o no? La mayoría le dice un Dios le bendiga, la mayoría le dice, sí, yo creo en Dios. Pero mis amados hermanos, sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Miren 1 Corintios 6:9, mis amados hermanos. Por lo tanto, si queremos ser cristianos, tenemos que ir en el mismo sentimiento del Señor, ser consumados. Amén. Dice la Biblia, el 6:9, ¿no sabéis que los injustos, qué dice? ¿No heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no se puede solamente decir que es cristiano y ya, y voy a la iglesia y ya. No, debe haber un genuino arrepentimiento. Si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que renunciar al pecado y decidir seguir a Dios en obediencia. Si nosotros no seguimos a Dios en obediencia, pues nos engañamos a nosotros mismos. Estamos teniendo una máscara de cristianos, pero por dentro seguimos en todo esto. Pero los cristianos en el versículo 11, ¿cómo están? Los genuinos, los que han pasado por un genuino arrepentimiento. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, si queremos ser salvos, tenemos que renunciar al pecado y seguir a Dios en obediencia, amar su palabra. Para Dios, mis amados hermanos, para Dios, los que oyen, guardan y cumplen su palabra son su verdadera familia. ¿Sí? No, la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de Dios. Amén. Miren Mateo 12:47, mis amados hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 47. Amén. Miren, la palabra dice, mis amados hermanos, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Respondió el Señor Jesús. Versículo 49, y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50, ojo al 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, el que hace la voluntad de Dios, esa es su verdadera familia. Entonces, mis amados hermanos, ¿es familia el que solo dice que es cristiano, que yo soy buena persona, no le hago mal a nadie? No, para ser cristiano verdaderamente hay que amar esta palabra, hay que oír esta palabra y hay que obedecer la palabra. Amén. Si yo no me humillo a esta palabra, no voy a ser salvo, mis amados hermanos. Yo tengo, mis amados hermanos, que amar la palabra. Y si la palabra me dice, deje la mentira, yo tengo que dejar la mentira. Si la palabra me dice, deje la pereza, ¿qué tengo que hacer? Si la palabra me dice, crea, ¿sí? A pesar de las circunstancias, ¿qué debo hacer? Creer. Ese es Dios, mis amados hermanos. Entonces, cuando el hombre, mis amados hermanos, no ama la palabra, Dios, hermanos, se pone muy triste. Miren Jeremías 6:7, mis amados hermanos. Jeremías capítulo 6, versículo 7. Miren el sentimiento de Dios, mis amados hermanos, ante un creyente. Y aquí era un pueblo de creyentes, porque era el pueblo de Dios. Miren el 7. Como la fuente nunca deja de cesar de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Entonces el pueblo jamás se corrigió. Versículo 8, ¿qué le dijo el Señor?
corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Entonces, ¿será que yo puedo vivir como quiera y Dios va a estar ahí siempre? Miren lo que dice la Biblia. Si el hombre no se arrepiente, ¿qué va a pasar? El Señor se va a apartar. Amén. Dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. Versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré? Que oigan, para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que con la palabra de Jehová, ¿qué? Esa es cosa vergonzosa. ¿No les parece parecido al tiempo de hoy? Entonces, mis amados hermanos, conclusión, Mateo 5:48. Caminemos hacia el camino de la perfección. Seamos consumados. Dios consumó una obra, no para que fuéramos mediocres. Dios consumó una obra para que aprovecháramos la oportunidad. Ahora nos dio las arras del Espíritu Santo para que por medio de ellas podamos vencer toda cadena. Amén. Para que por medio de esas arras el hombre pueda alcanzar cualquier objetivo. Por medio de esas arras podemos vencer cualquier tendencia. Amén. Por medio de esas arras, mis amados hermanos, tenemos entrada en el reino de los cielos. Porque ahora Él consumó esa obra. Él pagó la deuda tuya y mía. Amén. Y si nosotros permanecemos y nos cuidamos de permanecer en ese camino de justicia, vamos a ver su gloria. Amén. Entonces, ¿qué dice, mis amados hermanos? Mateo 5:48, conclusión. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Busque esa consumación. No quedemos a medias. Busquemos, mis amados hermanos, perfeccionarnos en el Señor. Amén. Caminar en ese camino de perfección. Entonces, mis amados hermanos, amén, vamos a orar, mis amados hermanos, una pequeña oración para que Dios nos ayude en esto. Porque es una lucha, mis amados hermanos. ¿Para quién es fácil? Pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor Jesús, ayúdanos, Padre Santo. Queremos, Señor, reconocer nuestro pecado, Señor. Quita de nosotros toda vida mediocre, Señor. Tu palabra dice que, Señor, si tú vienes en este momento, solo los santos verán tu rostro, Padre Santo. Solo aquellos que decidieron de corazón oír esa palabra y obedecerla. Señor, hay muchas religiones, pero hay un solo Dios verdadero. Señor, y hay un solo camino, y eres tú, Padre Santo. Ayúdanos a entender ese camino. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Señor, y a sujetarnos a ella, Padre Santo. Señor, que podamos, Señor, llegar a ti con ese corazón contrito y humillado, como llegó el Hijo pródigo, Padre Santo. Señor, que podamos llegar a ti, Señor, sin máscara, Señor, sin soberbia, Padre Santo. Señor, que podamos llegar a ti antes de que sea tarde, Padre mío, que podamos llegar a ti, Señor, con ese corazón verdadero, el corazón que tú bendices, Señor. Ayúdanos a ser perfectos, ayúdanos a consumar la obra, Padre Santo. Tú la consumaste en la cruz, Padre Santo, y nos diste las arras para que nosotros también pudiéramos vencer. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a pasar directamente a la séptima palabra. Pero antes quiero preguntarles, estamos sentados aquí, espiritualmente, ¿dónde estamos? Sentados a la diestra de Dios Padre. Si su obra fue consumada, estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Una cosita más antes de entrar en el tema. Ustedes han visto la predicación de los hermanos. Han visto que en la predicación de los hermanos se ha mostrado el amor de Cristo, el amor del Señor por nosotros. Esa fue la primera palabra que dio nuestro hermano Armando. Entonces, yo quisiera que, hermanos, hoy es día especial, hoy es día de perdón, hoy es día de perdonar y de recibir perdón. Entonces, hermanos, vamos a orar. Yo quiero pedirle perdón a los hermanos si los he ofendido en algo, porque uno no deja de embarrarla, perdónenme la expresión, pero si yo los he ofendido,
hoy es el día que les puedo pedir que me perdonen. ¿Sí está claro, hermanos? Y me dé sabiduría para ayudar a los hermanos. Pero también quiero pedirle a los hermanos, si ha ofendido a alguien, pídale perdón. Y si usted ha sido el ofendido, perdone. Y vamos a orar por eso antes de entrar en el tema. Señor bendito, que al salir de aquí salgamos, Señor, habiendo perdonado y siendo perdonados. Señor bendito, que hoy, Viernes Santo, podamos salir limpios por esa escalera, Señor. Podamos salir limpios, Señor, perdonando cualquier ofensa que hayamos recibido. Señor bendito, Padre Celestial, ayúdanos, que hoy sea un día de perdón, de limpieza espiritual. Señor bendito, de cambiar el vestido para tu gloria. Señor bendito, hemos venido al culto porque te amamos. Hemos venido al culto porque queremos ser mejores que ayer. Señor bendito, perdona si hemos ofendido a algún hermano y ayúdanos para perdonar, Señor, cualquier ofensa que hayamos recibido. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder tener ese espíritu que tú tuviste en la cruz. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, a mí me corresponde la séptima palabra y se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces Jesús dijo, el 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por algún motivo, los hermanos han puesto que es la séptima palabra. Porque realmente ya vimos que el Señor dijo, consumado es. Pero ahora bien, mis amados hermanos, vamos a centrarnos en este versículo. Vuelvo a leerlo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí yo veo tres cosas, mis amados hermanos, y en lo que les voy a decir puede no estar muy claro, porque es algo muy profundo. Entonces, pero los hermanos oran al Señor. ¿Y qué busco? Que los hermanos miren la tremenda obra que Dios ha hecho por nosotros. Y a lo que tenemos prácticamente acceso, si verdaderamente creemos. Adorado sea Dios. Aquí yo veo tres cosas. Una, y clamando a gran voz. Dos veces veo yo en la palabra que el Señor levantó la voz. Era demasiado importante, porque en otra parte dice que no levantará la voz. ¿Sí? Dicen las profecías. Pero dos veces el Señor levantó la voz. Una, cuando la gente terminaba la fiesta y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Mostrando que Él es definitivo. Ahora bien, hermanos, y aquí dice que clamando, a pesar de que se estaba muriendo, parece que fue un grito muy duro. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Porque dice que, y clamando a gran, dice la palabra, voz. Eso es importante. Porque eso indicaba que esto era muy importante. Ahora bien, hermanos, segundo, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tercero, expiró. Así dice la palabra. Entonces, yo quiero que miremos esas tres cosas, mis amados hermanos. Entonces,
Clamó a gran voz. Segundo, entregó el espíritu al Padre. O sea, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiere decir que se lo encargó al Padre. Adorado sea Dios. Ahora bien, ¿qué pasó con el cuerpo del Señor? Según las profecías. ¿Qué pasó con el cuerpo del Señor? Miren Hechos 2:26. Hechos 2:26. Hechos capítulo 2, versículo 26. Hechos capítulo 2, versículo 26. Dice así la palabra. Dice así la palabra. Por lo cual, aquí es la profecía. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. ¿Y qué dice? Y aún mi carne descansará en esperanza. O sea, cuando él fue sepultado, su carne quedó con la esperanza de que el Padre lo levantaría. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, otra cosa más. Ahora, ¿qué pasó con su alma? Porque recuerden que el Señor era parecido a nosotros. ¿Cómo es? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasó con su alma? Por eso les decía que pongan atención los hermanos, y hay cosas muy profundas. Quizás nos quedamos muy cortos. Sí, está claro, mis amados hermanos. Pero si podemos medio comprender, aleluya. ¿Qué pasó con su alma? Hechos 2:31. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 31. Dice así. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 31. Dice, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Ojo, que su alma no fue dejada ¿en dónde? O sea que su alma bajó al Hades. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Vuelvo a leerlo. Pues ojo, para que los hermanos puedan comprender. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, conclusión, su alma bajó al Hades. Ahora, ¿qué pasó en el Hades? ¿Qué quiero mostrarles, mis amados hermanos? El Señor tenía mucho que hacer. Por eso el Padre, cuando el Señor le dijo al Padre, si quiere pasa de mí esta copa, hubo un silencio celestial diciendo, no es posible, hay que hacerlo. Porque habían muchas cosas importantísimas que el Señor tenía que hacer para salvar al hombre y otras cosas, como vamos a ver rapidito. Miren, entonces, ¿qué pasó en el Hades? Miren, mis amados hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3. Miren, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Le voy a leer el versículo 18 y 19. Dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ojo a lo siguiente. Siendo a la verdad muerto en carne, pero ¿cómo? Pero vivificado. Mientras estuvo muerto, ¿qué pasó? Fue vivificado en espíritu. ¿Y qué pasó cuando estaba en espíritu? Miren el versículo, el que sigue, el 19. Ojo al 19. En el cual también fue y predicó ¿a dónde? O sea que mientras estuvo allá, fue vivificado en el espíritu, fue y le predicó a los espíritus encarcelados. No sabemos quiénes son esos espíritus encarcelados. Posiblemente fueron ángeles que le fallaron a Dios. Pero además miren el versículo 6. ¿Qué hizo también? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O sea, ¿qué hizo mientras estuvo allá? Le predicó a los espíritus encarcelados. No sabemos qué pasó, mis amados hermanos, pero creo yo que su presencia es vida. Yo creo que les dijo, tienen esperanza. Porque, hermanos, el negativo generalmente no tiene el Espíritu de Dios.
El hombre, la mujer que tiene el Espíritu de Dios es positivo. ¿Sí está claro, hermano? Porque donde Él está, hay vida. Yo creo que esos que estaban allá encarcelados, cuando vieron a Cristo, debieron saltar. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Les predicó. Debió predicar sobre la vida. Adorado sea Dios. Ahora bien, a los muertos se les dio conciencia para que entendieran el Evangelio. Y con toda seguridad, mis amados hermanos, yo no puedo decir todos, pero yo creo que muchos dijeron, sí, como nos explicaron los hermanos, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Adorado sea Dios. Los muertos quisieron vida, mis amados hermanos, y tuvieron la oportunidad, porque como dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Adorado sea Dios. O sea, estos hombres tuvieron esa oportunidad, mis amados hermanos. Eran muertos, pero allá fue el Señor a buscarlos. Usted no está muerto. Estamos aquí con vida y con conciencia para decir quiero o no quiero. Porque el hombre fue creado, hermanos, parecido a Dios, con libre albedrío, pero dará cuenta de sus hechos. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora se supone que de ahí salió. ¿Para dónde salió? Miren Efesios capítulo 4, versículo 9. Efesios capítulo 4, versículo 9. Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿a dónde dijimos? ¿A dónde? A las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. Y el que descendió es el mismo que también subió. ¿Hasta dónde? Por encima de todos los cielos, para llenarlo y purificarlo todo. Tal es el poder de Cristo. ¿Sí está claro, hermanos? Cuando usted le dice, Señor, entra a mi corazón, y verdaderamente lo cree, es un poder muy grande. Algo que Dios nos hable por el Espíritu Santo y nos abra el alma, el corazón para entenderlo. Adorado sea Dios. Ahora, ese poder con que Dios movió a Cristo, lo llevó a profundo y lo levantó hasta por encima de los cielos, es el poder que se mueve en nosotros, hermanos. Obviamente eso es inconcebible para el ser humano, pero esa es la realidad. Mire la palabra, mire Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Le voy a leer. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Clame, Señor, que pueda comprender estas maravillas. ¿Sí? Alumbrando los ojos, porque ya no está el apóstol, pero él oraba, Señor, alúmbrale los ojos para que ellos vean la gloria que han recibido. Adorado sea Dios. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quién? Para con nosotros, hermanos. Vuelvo a leer el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y es la misma, miren, la cual, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que hizo esas cosas tan gloriosas con Cristo, opera en nuestro corazón, si creemos. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo y para agradecerlo.
Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿cuál fue la respuesta en los elementos físicos también de ese mismo día cuando el Señor expiró? Ya, los hermanos lo han dicho. Hubo tinieblas, ¿sí? Ya no lo voy a leer porque los hermanos lo leyeron. Más o menos desde las 12 más o menos hasta las 3 de la tarde. No, perdón, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde hubo tinieblas. Yo me preguntaba, ¿el sol se puso en otra parte o simplemente se apagó? ¿Sí está claro? La potencia del sol, ¿no? La potencia del sol para que ilumine todo. ¿Sí está claro, hermano? La Vía Láctea, ¿cómo será de potente? Pero parece que simplemente es como si le hubieran dicho, así es simple. Ese es el poder del Cristo Salvador. Adorado sea Dios. El sol se apagó. La tierra poderosa, porque la tierra es tremenda, tembló. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, la tierra tembló. ¿Sí? Ahora, y las rocas se partieron. Adorado sea Dios. ¿Sí? Bueno, y se abrieron los sepulcros. Veámoslo rapidito. ¿Sí? Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Mateo 27, 51. Dice así. Y he aquí el velo del templo se rasgó. Lo vamos a ver más adelantico ya. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, hermanos, llamémoslo así. Todo tembló. Todo se movió. Cuando Él expiró, todo pegó un grito. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Con toda seguridad, no un grito de tristeza, sino un grito de ¿qué? De victoria. Hasta los cielos mismos estaban esperándolo para que lo purificara. No solo la raza humana necesitaba esa obra, sino los cielos mismos. Porque recuerden que el pecado no inició con el hombre, hermano. El pecado extrañamente inició allá. ¿Cuándo? Cuando se reveló el diablo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Por eso cuando estuvo el hombre acá ya estaba la culebra. Obviamente que fue creada, pero ya estaba el espíritu del mal. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Tenemos una oportunidad gloriosa que se va a acabar, como nos explicó uno de los hermanos. ¿Sí está claro? Después se puede tocar el pecho, ya será tarde. Ya será tarde. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora, lo más trascendente, quizás para nosotros, ¿no? Porque para el universo hubieron muchas cosas gloriosas, pero quizás lo más trascendente para la criatura fue la partida del velo. Alabanzas al Señor. Versículo 51. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos. Y me gusta mucho que dice cómo. De arriba hasta abajo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. En otras palabras, es como si la gloria de Dios hubiera dicho, no más. Y lo partió. Eso, hermanos, lo hizo la santidad de Dios. Dijo, hay una obra que supera el pecado humano. Quita el velo. ¿Sí está claro? Hay una obra de mi propio Hijo que supera el pecado humano. Quita ese velo que había estado por mucho tiempo. Solo entraba uno cada año.
Ahora, yo me preguntaba, mis amados hermanos, ¿recuerdan qué había detrás del velo? El arca de Jehová. Nadie la podía ver. Nadie la podía ver. El que la veía, moría. Y cuando se partió el velo, ¿qué pasó? Dios se llevó el arca. Ya no era necesaria. Si está claro, hermano, miren Apocalipsis 11:18. Miren Apocalipsis 11:18. Ya no era necesaria en la tierra. Apocalipsis 11:18. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Les voy a leer lo que dice la palabra. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar ojo a esto, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿Y a quién más? Y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Todos tendrán galardón. ¿Y qué dice? Ahora, y destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. Sí, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué pasó? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Se la llevó. Ya no era necesaria en la tierra. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ya la criatura podía entrar directo. ¿Está claro, mis amados hermanos? Ya no era necesaria. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué logró el Señor por medio de su Hijo? Mis amados hermanos, nos redimió. O sea, nos compró. ¿Sí está claro, hermano? ¿A quién le pagó? Bueno, Dios sabrá cómo y a quién le pagó. Porque redimir quiere decir pagar por la libertad. Ahora bien, ¿qué otra cosa? Nos redimió y por derecho propio nos convirtió en reyes y sacerdotes para Dios. Eso es fuera de serie. Hermanos, que lo creamos o no es otra cosa. Pero un rey camina en forma especial, se viste en forma especial y anda con gente especial. ¿Sí? Pero un sacerdote real inclusive supera al rey. ¿Por qué? Porque es el que tiene contacto con el Dios Todopoderoso. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Somos reyes y sacerdotes. Miren Apocalipsis 1:5. Apocalipsis versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 5, el 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Adorado sea Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes. Eso es algo fuera de serie. Y mis amados hermanos, entonces, y aún más, no lo vamos a leer, pero aún más, nos rescató, ¿sí? Rescató la íntima comunión con la criatura. Adorado sea Dios, y nos adoptó como hijos. Eso también es fuera de serie. Alabanzas al Señor. Entonces, para concluir, mis amados hermanos, clamemos que comprendamos el mar de poder que nos corresponde, ¿sí?, por su obra redentora. Vi a un señor, a un señor que pasó a ser presidente, y le dijeron, usted va a ser presidente de una nación muy dividida. Y él dijo, no tengo temor de pasar a ser esa nación, de pasar a dirigir esa nación dividida. Tengo temor para usar el gran poder que Dios nos ha dado. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora, despertemos, hermanos, en la búsqueda de ese poder que Él puso a nuestro alcance. Adorado sea Dios por su obra redentora. Ahora, y
Si lo amamos y creemos, toda esa gloria hoy está a nuestro alcance. Si creemos, hermanos, toda esa gloria hoy está a nuestro alcance. Únicamente tenemos que creer. Y como han invitado a los hermanos, puede que haya hoy aquí algún invitado que no haya entregado su vida al Señor, pero quiere hacerlo. Y si quiere hacerlo, oramos por usted. Si quiere hacerlo, arriba la mano y oramos por usted. Adorado sea Dios, ¿sí? Si no, vamos a orar por consagración para nosotros. ¿Sí? Sí, me dice la hermana Fanny que por reconciliación también, si alguno quiere reconciliarse. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, puestos de pie, vamos a orar por consagración para nosotros. Y como les dije al principio, les pido perdón si les he ofendido y perdone si se ha sentido ofendido. Y vamos a orar. Señor bendito, queremos ser creyentes. Queremos ser, Padre Celestial, consagrados. Queremos ser, Señor, creyentes que te amemos con todo nuestro corazón. Queremos ver ese tremendo avivamiento, Padre, que viene. Señor, no queremos que nada te ofenda, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos en este hermoso día. Y te pedimos, Padre, que tu presencia esté con nosotros. Padre, que tu mano gloriosa esté con nosotros. Padre, que podamos crecer en Cristo a partir de hoy. Ayúdanos, Padre mío, que hayamos entendido esa obra gloriosa y poderosa, Señor, como nos han mostrado los hermanos. Para tu gloria, Señor, lo pedimos. Te rogamos, Señor, que nos abras la mente, el entendimiento, que nos dé sabiduría e inteligencia para comprender esa obra gloriosa del Calvario. Te alabamos y te glorificamos en este hermoso día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.